Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer el análisis mensual, así que si te interesa, quédate en el video. Como todos los meses vamos a hacer el resumen mensual de qué es lo que pasó en este mes de febrero y cómo podría llegar a impactar en el mes de marzo. En los últimos días estuvimos viendo, y esto también lo aclaro en la llamada que tenemos ahora con Martín, quiero recalcar que obviamente estoy terminantemente en contra de cualquier guerra que pueda haber. Sabemos que acá lo más importante y lo fundamental son las vidas que se pierden, la gente que sale herida y que siempre terminan pagando o termina pagando el pueblo por conflictos políticos que tienen las personas con más poder de este planeta, ¿no? Obviamente estoy terminantemente en contra, pero bueno, mi canal es de finanzas y de inversiones bursátiles, así que tengo que hablar de eso. Pero quiero dejar mi postura bien clara desde un principio por las dudas y para que también tengan mi opinión, ¿no? Que no creo que sea muy distinta a la de muchos de ustedes. Como vieron en los últimos días, más allá de todas las invasiones y de todas las noticias que nos vamos enterando a través de los medios de comunicación, particularmente el jueves y el viernes tuvimos dos ruedas en tanto lo que es el S&P 500, Nasdaq, diferentes índices y sobre todo Bitcoin también, creo que si no me equivoco fue el día jueves. Tuvimos una suba descomunal, casi que te diría totalmente en contra de lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? ¿Cómo puede ser que el S&P 500 haya marcado un pedazo de vela semanal que se las voy a dejar acá en pantalla? Una pedazo de vela martillo demostrando muchísima debilidad a la baja, o sea, demostrando mucha fuerza alcista, cuando parece ser que estamos a las puertas de una guerra que puede llegar a durar semanas, meses, años, no lo sabemos. ¿Por qué es que está sucediendo esto? Bueno, todo esto y mucho más lo hablamos ahora con Martín en la llamada, pero sin antes recordarles que esto no es para nada una recomendación de inversión, es todo meramente educativo, más educativo en este caso, en este video, más informativo que otra cosa. Les venimos a traer gráficos y noticias que me parece que están interesantes y también un poco de opinión, pero no quiero influir en la decisión de ninguno de ustedes porque, como ya les conté muchas veces, no soy asesor financiero. Y por otro lado, que se suscriban, que ya somos un montón, ya somos casi 310.000 suscriptores, estamos creciendo a un ritmo increíble y se los agradezco de verdad. A ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Sin más dilatar, porque el video va a quedar bastante largo, vamos con las pantallas y espero que disfruten de la llamada. Y sigan a los chicos de Clave Bursátil si les interesa todo este tipo de inversiones también, tienen los links abajo en la descripción. Ahora sí, bye, nos vemos en la pantalla. Bien, acá estamos en la llamada con Martín, como hacemos todos los meses, hacemos el análisis mensual. Martín, ¿cómo estás? Hola, Agus, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos los jóvenes inversores ahí? Bueno, Martín, como siempre, gracias por haber venido en este mes bastante particular, en este mes donde empezaron los conflictos entre Rusia y Ucrania, que bueno, ahora con las presentaciones, la compartida pantalla que vamos a ver tuyo, vamos a ver un poquito más en detalle, las velas que estuvimos hablando antes de la llamada, la vela semanal del S&P 500, también de Nasdaq, que tuvo un rendimiento bastante particular esta semana y alta volatilidad, así que bueno, te doy paso, mostrarnos a ver qué tenemos en este mes. Bueno, Agus e inversores del canal, como siempre les digo, nosotros como inversores particulares tenemos que entender lo macro, lo que está pasando para pararnos de la vereda de ganadora del mercado. Saben que el inversor promedio generalmente sale herido de la cancha y el objetivo de todos nosotros los creadores de contenido acá en internet es ayudar a la comunidad de inversores a estar parados de la vereda correcta, de ser cada vez inversores más profesionales, y con ese espíritu les traemos esta información de lo más importante que estuvo pasando en el mes de febrero. Y bien, como decía Agus, tiene que ver obviamente con el conflicto en el este de Europa, con esta invasión que se concretó al final del mes, un mes corto en febrero. Y bien dijo Agus, creo que dio en la tecla con un punto, la vela semanal, que ya la vieron en el análisis con él. Es muy importante y creo que lo que tenemos que sacar de este mes es un aprendizaje de cómo se comporta el mercado. No todos los meses tenemos una guerra que empieza, un conflicto armado que empieza, como para poder tomar de ejemplo de qué es lo que pasa en el mercado cuando hay una noticia disruptiva, ¿no, Agus? Nosotros veníamos hablando de esto los últimos informes, el conflicto con Rusia y el contexto de la Reserva Federal subiendo las tasas. Bueno, ya lo veníamos hablando en los informes anteriores, ¿no? Totalmente. Hay algo que quiero destacar antes de que nos metamos de lleno en las diapositivas y en los gráficos, es que el tema de la guerra es una cuestión humana, que obviamente nosotros nos dedicamos al ámbito bursátil y a hablar sobre finanzas y demás, así que obviamente no nos vamos a centrar en lo que tiene que ver con aspectos de la guerra que sabemos todos y estamos todos de acuerdo que es totalmente, o por lo menos en mi caso estoy totalmente en contra, creo que puedo hablar por Martín también, pero bueno, de más está decir y no queremos pasar por encima. Creo que lo importante son todas las cuestiones humanas que se pierden, personas que fallecen, gente herida, así que bueno, nada, nosotros nos vamos a enfocar más en el tema bursátil, pero no quería dejar de destacar este punto. Exactamente, Agus, estoy totalmente de acuerdo, y dicho eso, nos metemos directamente en lo que es bursátil. Yo les pido que nos acordemos los que estaban, y seguro muchos de ustedes estaban, hace 2 años invirtiendo cuando sucedió el Corona Crash. El mercado rebotó el día que empezaron
las cuarentenas en los países. Tomamos dimensión de eso. La pandemia sigue hoy, 2 años después. Todos los problemas que hubieron y que siguen habiendo siguen vigentes. Algunos se fueron solucionando, pero hay nuevas variantes, nuevas olas. Pero el mercado prició toda la pandemia en marzo del 2020. Digamos, cuando todavía no había sucedido, sino que se descubría cómo era. Por eso, yo acá les traje algo que se me ocurrió especial para esta reunión con Agustín, que es lo siguiente. Al mercado no le gusta la incertidumbre. O sea, al mercado, como dijo Agus recién, no estamos hablando de cuestiones humanitarias, sino de bursátil. Al mercado no le importa la guerra. Al mercado lo que no le gusta es no saber las cosas. Lo mismo vimos con la pandemia. Entonces, cuando esto empezó y no se conocía de punta a punta qué es lo que iba a pasar con Ucrania y Rusia, teníamos algo como esto. Ponele, hace 1 mes o 2. Tenemos una parte de algo que parece un monstruo con cuernos. Uy, no me gusta, o sea, vendo porque yo no sé si esto es un monstruo terrible, yo no sé si me va a matar, no sé si va a matar a todos. Bueno, va pasando el tiempo. Uy, no, me asusté más. Pero no, porque no sé qué hay de lo negro para abajo. Entonces yo voy bajando y voy vendiendo porque no conozco lo que hay. ¿Qué pasa cuando los países hacen las cuarentenas en el COVID o cuando Rusia invade Ucrania y la respuesta de Europa y de la OTAN es solamente de sanciones económicas y China no se pliega con Rusia? Vemos el total del monstruo de punta a punta. Entonces, la invasión acaba de empezar. O sea, los números todavía de víctimas, de destrucción y demás, todavía no son tan grandes porque acaba de empezar hace 2 días. Pero el mercado ya lo vio, ya dijo, ya conozco el monstruo de punta a punta. Ya sé cuál es, aunque de acá en el futuro vengan todos los efectos del monstruo, yo no tengo más incertidumbre. Ya entendí dónde estamos parados. Entonces, ¿qué dijo con esa vela que está en el gráfico de Agus? Este es el piso de lo que conocemos. Se fue la incertidumbre, al menos hasta ahora. Por eso el mercado rebota con la invasión de Ucrania. Y si nosotros miramos en el pasado, este gráfico ha dado vueltas por internet mucho esta semana, no es de nuestra autoría de Clave Bursátil, podemos ver 5 guerras diferentes en las cuales en las 5 el rebote fue con la invasión. Vietnam, Guerra del Golfo, Guerra de Afganistán, Guerra de Irak y el conflicto de Crimea del 2014, que fue en el marco de la misma crisis, podríamos decir, un episodio de esta crisis entre Ucrania y Rusia, cuando en el 2014 Rusia termina anexando Crimea, que es otra provincia de Ucrania que Rusia tomó en ese momento. Solamente vemos un mercado bajista en Afganistán, en la guerra de Afganistán, porque ya venía hace más de 1 año el mercado bajista, no es que se hizo bajista por la guerra. Podemos ver que en todos hubo un gran dip, una gran caída y un gran rebote justo con la invasión, y yo creo que va a quedar para la historia. En esta parte del gráfico que todavía no está escrita, va a quedar la invasión de Ucrania en este caso, ¿no, Agus? ¿Lo habías visto este gráfico? Totalmente. Había visto en algunos portales, en algunos lugares, algunos detalles así de inicios de guerras o inicios de invasiones, pero me quiero centrar mucho en lo que dijiste recién, ¿no? Y volver a explicar, ya lo hemos explicado varias veces, probablemente también ustedes en el canal de Clave lo han explicado, que es el entendimiento de que el mercado siempre se mueve por expectativas. Cuando las noticias o cuando los hechos ocurren, muchas veces, por no decir el 100% de las veces, salvo que sea un cisne negro, que justamente se lo conoce de esta forma porque no se puede anticipar, siempre la expectativa del mercado es la que condice o de alguna forma da el sentido al mercado, y después con la noticia, cuando realmente nos damos cuenta qué es lo que pasa, ahí es donde se termina de confirmar el movimiento o no. En este caso, por lo menos bajo mi punto de vista, decime Martín si estás de acuerdo o no, me parece que el mercado tenía una expectativa de realmente una tercera guerra mundial con Estados Unidos en contra de Rusia y un bombardeo entre Estados Unidos, Reino Unido contra China, Rusia y un despelote, el mundo explotando y el inicio de una gran caída de las bolsas de Estados Unidos y Estados Unidos dejando de ser potencia y todo prendido a fuego, y de golpe nos damos cuenta que Estados Unidos dice, sanciones económicas, China no vamos a desplegar tropas, bueno, listo, nada más, hasta acá nos quedamos. No sé si opinas lo mismo. Exactamente. Sí, lo que pasó fue que, como les mostré recién en el cuadrado negro, se develó el monstruo completo y está bien, es un monstruo. O sea, no volvió el mercado al máximo histórico al otro día, ¿no? No es que, acá no pasa nada. Sí pasa, pero ya medimos de principio a fin lo que tenemos enfrente, digamos. Ya está, ya lo priceamos. Desde acá dejamos de vender y aparece la demanda compradora, ¿no? Eso fue lo que vimos especialmente jueves y viernes con unas subas muy impresionantes, pero en los próximos datos que te voy a mostrar, Agus, lo que te quisiera mostrar es que la suba que empezó esta semana, en la última semana de febrero, no tiene el mismo sesgo
en términos de qué sectores suben y cuáles son los más fuertes de lo que había antes de esta crisis. Entonces me parece interesante hacer como una autopsia un poco de algunas cosas que vi puntuales que muestran que hay papeles que estaban muy castigados y que parece que terminó el castigo. Hay algunas cosas interesantes como para ver dónde nos posicionamos a partir de ahora, porque el año recién arranca, ¿no? Vamos a ver entonces, a ver qué tenemos por acá. Dale. Les traje varios gráficos que si uno los ve todos separados, es como un rompecabezas que hay que ordenarlos para ver qué conclusión podemos sacar. Lo que tenemos es commodities, por ejemplo tenemos petróleo, abajo tenemos oro, también les traje el índice de Brasil, Que mercados emergentes. Perdón Martín que te voy a cortar, que recordemos que los commodities normalmente, para la gente que no lo sabe, suelen ser activos de refugio, sobre todo petróleo y el oro también, suelen ser activos de refugio, sobre todo contra estos contextos. El petróleo obviamente tuvo una suba en los primeros días, cuando hubo las primeras invasiones, lógicamente, porque lo que sabemos que la producción de petróleo más grande es por parte de Rusia, y si Rusia corta la canilla, bueno, se va a complicar bastante, pero sabemos que los commodities en general son activos refugio, y les voy a explicar para también los que no saben, porque sé que hay gente que está iniciando. Los commodities son todos aquellos bienes que no se pueden separar por cualidad, solo por cantidad. Por ejemplo, el oro, no hay un oro diferente de otro, es oro. El petróleo, vos podés separar un barril, un vaso de petróleo, pero yo no puedo darte un petróleo diferente al otro. Por las dudas, si alguien que no sabe un commodity, son ese tipo de activos que no pueden separarse por cualidades, sí por cantidades. Seguimos. Claro. Por eso en el mundo, digamos, hay un precio de petróleo, un precio de soja, Exacto. un precio de oro, y es lo mismo si el oro viene de acá o de allá. Bueno, el petróleo llegó a un máximo de muchos años, 7, 8 años, no superaba los $100 el WTI, que es el petróleo de Estados Unidos. El oro también rompió un triángulo al alza de una tasa con asa que viene haciendo desde hace 10 años, del 2011, rompió, y fíjate el volumen con el que rompe el oro. Impresionante. Después tuvimos, para que vayamos teniendo en mente, ¿no? La tasa de interés de Estados Unidos, que venía presionando, la de los bonos a 10 años, no pudo pasar del 2%. Venía presionando fuerte y no pudo pasar el 2%. ¿Qué pasa? Los inversores que huyen de las acciones se pasan a los bonos. Es como en Argentina, si vendés las acciones y en vez de quedarte en pesos, colocás en caución, por ejemplo, para ver qué haces después. Bueno, huyen a los bonos los que venden las acciones, y al comprar los bonos hacen bajar la tasa. Con lo cual, acá ya podemos empezar a tener una conclusión que algo Agus había comentado antes en otros encuentros. Este conflicto armado presiona a la baja la tasa de interés de los bonos largos, con lo cual podemos empezar a pensar que los planes de la Reserva Federal de ponerse más duro se empiezan a relativizar, porque en este contexto se va a poner así de duro. ¿Va a poder subir la tasa de los bonos mucho si hay inversores comprando bonos? Y además te digo otra cosa, Agus, te muestro la probabilidad que hay de suba de la tasa de interés de la Reserva Federal, la tasa de corto plazo, la que decide la Reserva Federal políticamente. Hasta hace una semana el consenso del mercado era que la tasa la iban a subir en marzo, probablemente 1%, que era mucho, ¿no? Y ahora, si este análisis está hecho en base a los futuros de tasa de interés, ¿no? Se hace un cálculo en base a los futuros de tasa. Bueno, el 76% de probabilidad es de que la tasa solamente suba entre un 0,25 y un 0,50, que es muy poco. Hoy en día está entre 0% y 0,25, o sea que es casi cero, ¿no? Entonces, y ahora el mercado pricea en los futuros que solamente la van a subir de 0,25 a 0,50, cuando hasta hace poco pensaban que le iba a subir un 1% completo. Todo este lío de Ucrania tiró abajo la expectativa de una Reserva Federal más dura. Entonces, esto nos empieza a mostrar que cuando se calme un poco, que puede llegar a haber sido ahora los últimos días de febrero, el mercado puede volver a despegar fuerte si cree que la Fed se va a convertir de nuevo en una paloma. Totalmente, y ahí es, y te cito del último análisis mensual que hicimos, el mercado puede caminar solo sin la Fed al final. Y sí, así parece, se autorregula, porque en definitiva el mercado se está saneando después del COVID y tiene sus propias piernas para moverse. Pero bueno, si seguimos viendo las cosas que pasaron esta última semana de febrero, podemos ver algo que nos va a parecer raro, porque vimos que los commodities estaban bien fuertes, ¿no? Pero mira, mercados emergentes, -3, en un canal bajista, abajo de la media móvil, ¿no? Pero ¿cómo? Si los mercados emergentes son los países en donde se producen los commodities. Sí, pero vamos a hacer una salvedad. La mayoría de las acciones
de mercados emergentes, del índice de emergentes, son asiáticas y tienen que ver con la producción tecnológica de semiconductores, comunicación, celulares, Alibaba y demás. Recién tenemos a Vale, brasilero, como una de las principales tenencias de mercados emergentes, pero principalmente se concentra en Taiwán y China, mercados emergentes. Así fue que no vimos una buena semana de Alibaba y de las acciones chinas y no vimos un buen mes en febrero de esas acciones. Pero si miramos Brasil y Argentina, sus ETFs en Nueva York, altamente alcistas. Brasil la última semana de febrero sube un 4,5% luego de 2 velas mensuales muy fuertes. Por encima de los promedios. Sí, por encima de los promedios. Y ARGT, que es el ETF que operan los extranjeros que quieren comprar a Argentina, digamos en Nueva York, existe este ETF. Fíjate la vela que deja mensual muy alcista, se sube arriba del promedio y tiene una suba mensual del 5%. Entonces nos damos cuenta, si comparamos también con Alibaba, que te mostraba y te comentaba recién, en la última semana de febrero bajó casi 10%. Al borde. Nos damos cuenta esto cuando hacemos esta autopsia. Lo que está pasando con el conflicto armado y lo que obliga a hacer a la Reserva Federal de probablemente ponerse no tan dura, está favoreciendo a los países emergentes latinoamericanos y no a los asiáticos. Acordémonos de nuestro amigo, que seguramente muchos lo siguen, Mercado Libre, venía cayendo desde... ¿Cuándo? Desde el año pasado. Desde el año pasado, desde el pico de casi $2.600, $2.500 más o menos. No paraba de caer y mirá la vela semanal de la última semana de febrero. Impresionante. 18% de alza. De hecho, el día jueves de la última semana de febrero, Mercado Libre abre, cuando invade Rusia-Ucrania, Mercado Libre abre 10% abajo con Gap y cierra la rueda 12% arriba. O sea, 22% de variación de piso a techo en un día, en la misma rueda. Eso te da la pauta de que salieron a comprar Mercado Libre contra la invasión de Rusia en Ucrania. Te das cuenta que es como que el mercado dijo, el mercado arranca de nuevo, sí, pero ahora arranca por acá. No es que salieron a arrancar por otro lado, por ejemplo, por acciones chinas. Las acciones chinas siguieron mal. Entonces, lo que yo interpreto es que la salida de esta crisis y lo que vimos en febrero va a torcer el sesgo a favor hacia las acciones de países latinoamericanos. Y ahí vamos a tener una gran oportunidad, no solamente con Brasil, sino que yo no sé si los jóvenes inversores que te siguen son muy fans de esto, pero el Merval en CCL, con esto que acaba de pasar, logró romper la tendencia bajista que se desarrolló desde aquel momento que apareció el expresidente Macri diciendo que llamábamos al Fondo Monetario en una cadena nacional. Desde ahí que el Merval estaba en $1.800 y bajó hasta 200, generó una línea de tendencia bajista muy importante que la rompió por primera vez en los últimos días. Así que puede ser que vuelva el Merval, ¿eh? Puede ser que se ponga interesante de nuevo para todos. Bueno, Martín, hablamos un poco de cuestiones bursátiles, sobre todo el mercado norteamericano. Cerramos un poco con Merval ahí, donde quizás tengamos una vuelta, ojalá, Dios quiera, una vuelta 2016-2017, donde el Merval era instrumento clave, por lo menos acá en Argentina, todo el mundo operaba Merval y nada más, me acuerdo en ese momento. ¿Qué hay de las criptomonedas? ¿Qué comportamiento tuvimos en estos días? Hay un indicador que les quiero mostrar a todos, que en uno de los últimos programas del recorte que hice en el año 2021, el año pasado, señalé que veía un indicador que me parecía preocupante. Yo siempre miro las cripto en visión semanal, porque no hago trading de súper corto plazo, soy un swing trader más que nada. Y me había dado cuenta de esto. Esto lo vamos a ver tanto en Bitcoin como en Ethereum. En este punto del gráfico, y estamos hablando de noviembre del 21, da cruce a la baja el MACD en semanal y empiezan los histogramas rojos. Y yo dije, eso me parece bastante malo, porque si lo vemos especialmente en Bitcoin, mira acá en Bitcoin. Cuando tenemos cruce del MACD semanal a la baja, acá, se cruzan las líneas hacia abajo, fíjate el punto máximo acá, pum, se viene abajo, baja, baja, baja. Fíjate dónde se da vuelta de nuevo el MACD en semanal. Acá, vamos acá arriba, hace este pullback que llega hasta acá. Si nosotros compráramos y vendiéramos con el MACD semanal como señal de entrada y salida, nos está dando muy buenas señales. Acá nos da venta de nuevo y baja hasta acá. Entonces, cuando yo vi en ese momento este cruce de MACD que vemos acá, hice un video específicamente hablando de eso y dije, me parece que si acá empiezan los histogramas rojos y todo,
se viene un swing bajista de Bitcoin y por Pasó. efecto de eso, probablemente de las demás cripto también. Y ahora, no solo desde el punto de vista del chartismo, vemos que había una línea de tendencia bajista que rompe, viene, hace el pullback y hace una vela para salir, sino que además ya los histogramas del MACD ya vienen 4 o 5 histogramas positivos y parece que las medias del MACD se están por cruzar al alza. Entonces yo me pregunto si sigue pasando lo mismo que durante todo este canal y seguimos usando el MACD semanal como señal, y a mí me indicaría que podría, con idas y vueltas, ¿no? Pero eventualmente volver al techo del canal, que sería la zona de máximos. Entonces, desde el punto de vista técnico, me parece que así como me pareció que se ponía bajista hace unos 3 meses, me parece que ahora se puede poner a hacer un swing alcista para el mediano plazo, también, por ejemplo, unos 3 meses, y además teniendo en cuenta desde el punto de vista fundamental de que las criptos se están moviendo a la par de las acciones de Wall Street. Y eso tiene que ver con que a partir de lo que fue el coronavirus en adelante, las manos grandes, los fondos, las grandes casas de inversión del mundo, que antes ninguneaban a las cripto, empezaron a comprar. Pero dentro de su cabeza ponen a las cripto como en la categoría de activo más riesgoso en el que ellos se animan a invertir. Entonces, cuando se asustan, las venden. No las miran como un activo de refugio como el Bitcoin está pensado para hacer. Ellos los consideran como el activo más riesgoso. Es como que ellos lo miran con los ojos de inversores de bolsa al Bitcoin. No lo miran con los ojos de un inversor cripto realmente. Es como que ignoran sus fundamentos y solamente lo miran por cuánto riesgo le dan, y la verdad lo consideran activo de altísimo riesgo, con lo cual cada vez que se asusta un poco el mercado, sale a vender cripto de la mano con salir a vender acciones tecnológicas, por ejemplo. Es como que lo meten en la misma bolsa que las acciones tecnológicas, ¿no? Claro. No sé si vos notaste ese emparentamiento que hay entre el Nasdaq, ponele, y el S&P y el Bitcoin. Y hay una relación muy grande, totalmente tiene que ver con lo que vos decís, se considera un activo de riesgo, prácticamente, pues, obviamente es un activo de renta variable y demás, como mencionabas. Y acá es un poco, y metiéndonos ya directamente en lo que es cripto, y para darle también un cierre al video, siempre está la discusión de esto es una corrección de corto plazo, es un retroceso hacia el piso del canal, o estamos realmente frente a un bear market donde vamos a tener un 2022, un 2023 bajistas para un posterior 2024 alcista con el bull run que vamos a tener después del halving, que si no me equivoco es en los primeros meses de 2024, ¿no? Que como sabemos el halving lo que hace es reducir la emisión monetaria de Bitcoin a la mitad de los Bitcoin emitidos cada 10 minutos por bloque cerrado, ¿no? Nosotros tenemos que pararnos, si bien como decía Martín, ¿no? Nosotros tenemos fondos, inversores institucionales, empresas grandes comprando Bitcoin, y por más de que lo miren como un activo de gran riesgo y que frente a una guerra o frente a cualquier evento que puede suceder en el mundo negativo, salen a vender. Así como eso sucede, y obviamente es negativo porque frente a cualquier cosa que pasa el precio se derrumba fácilmente. Hace 4 años, en 2017, cuando nosotros tuvimos el anterior halving, por más de que Bitcoin seguía clavando máximos y máximos y máximos, todas las empresas y fondos grandes lo único que hacían era bastardearlo, que es muy distinto a lo que hoy está sucediendo con toda la adopción, ni que hablar que es moneda de curso legal ya en un país y funcionando muy bien, y que hay otros países que también de a poquito lo quieren empezar a implementar, y ni que hablar todas las empresas que lo sumaron a su propia empresa, como por ejemplo el sector de Apple Pay, que se puede pagar con criptomonedas, PayPal y un montón de otras aplicaciones que incorporaron criptomonedas a sus plataformas, ¿no? Entonces, más allá de este contexto actual que estamos viendo, y para responder un poco de esa pregunta y también en sintonía con lo que Martín hablaba de una posible suba hacia el techo del canal, por lo menos bajo mi punto de vista, no creo que tengamos lo que se conoce realmente como un bear market de 1 o 2 años de Bitcoin cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. ¿Que puede pasar? Puede pasar. Nadie está diciendo que no. Las probabilidades son probabilidades y lo va a determinar el precio y el tiempo. Pero me parece que debido a la adopción que tiene Bitcoin, y vos salís a la calle o me pasa a mí mismo que voy a cualquier lado y escucho a 2 personas hablando de palabras clave, y escucho gente hablando de cajeros ATM, y escucho a gente hablando de tokens, de DeFi. Es como que hay una adopción tan grande que yo dudo mucho que tengamos esos 2 años de caídas y caídas y caídas. Y como dice Martín, me parece que tranquilamente podemos llegar a tener un impulso alcista, o simplemente que esto sea lo que se conoció como bear market en 2017 y en 2013. Una lateralización en un gráfico semanal o en un gráfico mensual de Bitcoin consolidando precios para que en 2024 tengamos un bull run post-halving. Así que bueno, un poco mi opinión acerca del mercado cripto, sobre todo en el caso de Bitcoin. Nos podríamos meter en todo lo que son altcoins
coins y tokens y demás, pero un poco para redondear lo que comentó Martín, me parece que como bien él dice hay una correlación muy alta con el Nasdaq. De hecho, cuando abren los mercados norteamericanos, el Bitcoin suele tener más volatilidad en esos momentos porque está muy también correlacionado con los eventos que pasan con la Reserva Federal, con las reacciones que tenga el S&P 500, con el Nasdaq también. Así que totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, Martín. Bueno, Agus, buenísimo. Alineados los análisis y feliz de poder compartir esto con vos junto a toda tu audiencia para que, como le dije al principio, cada día seamos inversores un poco más profesionales y dejemos de ser de la manada de los que pagan el pato de la boda cuando venden en el pánico o cuando compran en el techo del mercado con la euforia. Cada día un poco más profesionales. Muchísimas gracias, Martín, por haberte pasado en el video. Espero que nos veamos en el análisis mensual de marzo. Como siempre les digo, tienen acá abajo en la descripción y probablemente en el primer comentario las redes de Martín y también de la comunidad de Clave, donde tienen un grupo de WhatsApp donde personalmente estoy, que mandan gráficos todos los días, todo el tiempo, noticias, audios. Está muy bueno y encima hacen todo de forma gratuita. Así que nada, les dejo la página web para que se pasen. También tienen los cursos de ellos que están muy buenos. Así que nada, cualquier duda también lo pueden consultar con ellos. Martín, nos estamos viendo en el próximo análisis. Gracias, Agus, y hasta la próxima. Chau, chau.